Panameño de Habilitación Especial IPE, y está con nosotros para abordar el tema de las consideraciones para la atención en audiología y foniatría de los pacientes, los niños con discapacidad en medio de esta pandemia. Bienvenido a los micrófonos de la gran cadena exitosa, doctor Rodríguez, para que nos cuente cuáles son las consideraciones que se toman por parte de esta entidad para lo que corresponde a la atención y citas de los pacientes que acuden al Instituto Panameño de Habilitación Especial. Bueno, muchas gracias. Agradezco su invitación y participación en la línea caliente. Es muy importante tomar en consideración algunos aspectos dentro de esta gran pandemia que está afectando enormemente en la economía y la salud mundial, ¿verdad? Yo siempre he dicho que hay un sector de la población que tenemos que tomar en consideración siempre que suceden cosas como esta, que es el sector de los discapacitados. Los discapacitados, en el caso mío especial, discapacitados auditivos y discapacitados del lenguaje, que tienen problemas con la comunicación, enfrentan un tremendo desafío, y enfrentamos los que tenemos que atenderlos un tremendo desafío con las condiciones de bioseguridad que tenemos que tomar en cuenta para poder atenderlo, porque un discapacitado auditivo tiene que ver a su terapista, tiene que ver a su médico, tiene que ver sus labios, ver a las personas que los rodean, ver todo su entorno para poder hacer lo que se llama lectura labiofacial. Así que imagínense que en este momento el niño o el adulto que está en esas circunstancias va a encontrarse un bloqueo que es la mascarilla. Desde otro punto de vista, el paciente que tiene problemas de comunicación humana tiene que interaccionar socialmente, tiene que interaccionar también con lenguaje gestual y con una serie de mecanismos de comunicación que tenemos que utilizar, ya sea para su interacción en la sociedad y para su rehabilitación. Entonces nos encontramos que también encuentra ese obstáculo, que es el hecho de que tiene que mantenerse aislado. Las personas que están a su alrededor tienen que usar una mascarilla, y todos los canales de afecto que le dan seguridad, que le dan comunicación en sus percepciones, comunicación sensorial, todos los ingresos a nivel visual, porque también hay discapacitados sordos, ciegos. Entonces hay una población grande. Se considera que en Panamá debe haber aproximadamente 100.000 personas con pérdidas auditivas, y estamos enfrentando ese tipo de situación. ¿Cómo vamos a hacer para poder brindarle la terapia, para poder brindarle la atención y para poder brindarle todos los mecanismos de integración que necesitamos para que esa persona siga con su vida, entre comillas, normal? Es interesante saber esta situación que están pasando, porque de cierta forma hay que prestar atención ante la necesidad que tienen las personas con discapacidad en esta ocasión para poder comunicarse e interactuar con la sociedad, con diferentes personas de la sociedad, y de cierta forma es necesario hacer ciertas excepciones, digamos, con las personas que presentan discapacidad. En el Instituto Panameño de Habilitación, ¿cómo se está trabajando con esto? ¿Qué sugerencias dan por parte del Instituto Panameño de Habilitación, y cuáles son las consideraciones que toman para la atención y brindar esa terapia a las personas que así lo están necesitando en este momento? Muy bien, para hacer una pequeña aclaración, yo en el Instituto Panameño de Habilitación Especial soy médico asesor, soy el jefe de la sección de audiología y foniatría del Hospital Santo Tomás, y tenemos naturalmente la misma cantidad de problemas con esto. En estos momentos, naturalmente que se está haciendo teletrabajo en el IPE, y casi todos la metodología de asistencia al discapacitado están en una pausa por las circunstancias que ya todos conocemos. Sin embargo, tenemos que tener
presente que en algún momento vamos a regresar, pero vamos a regresar bajo medidas de bioseguridad que hay que tener presentes, porque en estos casos, como siempre decimos los médicos, hay 3 periodos importantes. El primer periodo es preventivo, el segundo periodo de enfermedad, que es la parte asistencial. Nosotros en medicina decimos, la medicina asistencial es una medicina accidental, no debería de existir, ¿verdad? En un país desarrollado y con un sistema de salud fuerte, no debería existir prácticamente la medicina asistencial, porque se le daría prioridad a la medicina preventiva y evitaríamos una gran cantidad de patologías que son las más frecuentes en las poblaciones. Pero hay un tercer periodo que es el periodo rehabilitatorio. Ya la persona sufrió la enfermedad. En el caso del COVID, sabemos perfectamente bien que se produce una afectación pulmonar crónica en los pacientes que la han sufrido, que han tenido ese periodo asistencial y que han estado en terapia intensiva usando ventiladores. Y no todos, porque esto es un asunto de biología y de susceptibilidad individual, pero las personas van a tener, una gran mayoría, grandes secuelas. Y entonces tenemos que prestar atención a qué vamos a hacer desde el punto de vista rehabilitatorio. En ese aspecto, en el caso del Instituto Panameño de Rehabilitación Especial, se están organizando protocolos de atención en los que podamos, por lo menos, minimizar al máximo las medidas de bioseguridad sin atentar naturalmente contra la salud del niño que está atendiéndose, para poder brindarle esa atención y poder lograr su integración y poder lograr su aprendizaje, que es lo que estamos necesitando. Para eso se están elaborando protocolos. Yo hice un protocolo personal basado en otros protocolos, porque uno siempre se basa en protocolos de países más adelantados que el nuestro, en el que tenemos que tomar en consideración los lugares donde se hacen las rehabilitaciones, cómo tenemos que hacer la limpieza, ¿verdad? Cómo tenemos que utilizar las herramientas que vamos a usar en el niño, cómo tenemos que limpiarlas. Por ejemplo, tenemos que tener presente que cada familiar, porque los niños no pueden estar solos, que acompañe al niño, su madre, su padre o el que lo acompañe, tiene que también tomar ciertas medidas de bioseguridad. Al niño también hay que enseñarle, limpiarlo, limpiarle las manos. Todos los objetos que se van a utilizar tienen que ser objetos de una limpieza máxima, porque se van a volver a utilizar en otro niño. Entonces, todos los equipos que se utilicen, porque los niños que tienen que venir a hacerse estudios auditivos, tienen que ponerse unos audífonos, tienen que entrar en una cabina. La cabina tiene unas bocinas especiales para hacer unas pruebas que se llaman de medición auditiva puntual. Todo eso, todo tiene que cambiar. Doctor, en el aspecto interesante, porque los protocolos se establecen para llevar ciertos parámetros, y en este caso el tema de salud es primordial, sobre todo por lo que estamos viviendo con este tema de la pandemia, pero usted tocó un aspecto muy importante, el tema de la secuela, y usted como foniatra, y lo digo en este aspecto porque muchas personas están padeciendo en Panamá y en el mundo, padeciendo esta situación del coronavirus, que te dejan, digamos, cuando estás en un estado crítico, una disfunción, digamos, que pueden generar por las secuelas que te da, y puede tener problemas de respiración o una, digamos, disfunción a nivel de los pulmones. Puede haber también un problema de las cuerdas vocales, digamos, por un paciente que ha sido intubado por mucho tiempo, o aquellas personas que se le ha realizado una traqueotomía. Estas personas quedan con estas secuelas que pueden afectar inclusive su voz y algunas alteraciones que se puedan dar. Usted como foniatra, ¿qué se le puede recomendar a las personas y a aquellas personas que de repente no acuden a una cita médica o a un especialista para atender estos problemas de voz? Por supuesto, esto que estamos utilizando ahora ambos, que es el instrumento más
más fabuloso con lo que cuenta el cuerpo humano, que es la laringe. Es la vía de paso del aire, ¿verdad? Pero a su vez la laringe tiene el instrumento emisor de ese sonido tan maravilloso que llamamos voz. Esa voz es emocional realmente, porque nosotros la transformamos cuando ella sube en la boca, labios, dientes, mejillas, le damos resonancia en las cavidades de la que tenemos en la cara y cuello y cabeza. Entonces, para hacer esto es lo que se llama el lenguaje, que es la parte intelectual de la voz. Pero como vía, ella va hasta los pulmones. Los pulmones, ¿qué papel ejercen? El pulmón es el fuelle respiratorio. Sin ese aire que sale del pulmón, nosotros no podríamos tener una vibración que se llama voz. Entonces, en el COVID, cuando la persona ha sufrido los embates de manera violenta, por así decirlo, de la enfermedad, y ha tenido que ser intubado, tenemos dos aspectos importantes. Uno, la secuela que deja la misma enfermedad, y otro, la secuela que puede dejar la intubación o la traqueotomía. La misma enfermedad va a disminuir el fuelle respiratorio, no solamente para la voz, sino para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se produce en los alvéolos pulmonares. O sea que es una función que es vital. Pero desde el punto de vista de la voz, el fuelle queda insuficiente para enviar un aire con la suficiente fuerza para que se pueda producir una vibración aceptable y que se considere una voz social, una voz que sirva para la comunicación. Yo pienso que todas las personas que han sido intubadas, no solamente por el COVID, hay personas intubadas por otras enfermedades, por otras patologías, y que sabemos los especialistas que pueden dejar alguna secuela dentro de ese gran instrumento auditivo que es la laringe en el ser humano, instrumento, sonoro. Entonces, si la persona quedó con secuelas de la intubación, si quedó con secuelas de la capacidad pulmonar para poder producir su voz, entonces tiene que tener una metodología terapéutica rehabilitatoria bien establecida, no solamente la asistencial de verificar que los pulmones trabajen bien, de verificar que la tráquea esté limpia, que no haya granulomas, que no haya habido lesiones, etcétera, sino que después su función sonora como instrumento de producción de la voz sea útil. Entonces, para eso necesita asistir a los consultorios de rehabilitación foniátrica para tener el apoyo que necesita para esto. O sea que hay doble función, la parte respiratoria vital y la parte de voz que es social, que es intelectual, que es lo que hace que el ser humano se pueda mover en un entorno con otras personas. Bien completo el mensaje, el informe sobre todo, y la ilustración que nos da el doctor Guillermo Rodríguez. Él es especialista foniatra del Instituto Panameño de Habilitación Especial y nos habló sobre las consideraciones para la atención en audiología y foniatría de niños con discapacidades en medio de la pandemia. Gracias por acompañarnos en esta mañana, doctor, aquí en Exitosas Noticias.